Santiago nos va. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿me están escuchando? Sí, sí. Ah, bueno, qué pena. Bueno, el día de hoy tenemos a Santiago, Santiago Más, químico farmacéutico. Eh, el día de hoy nos va a compartir las experiencias en el seguimiento de los medicamentos trazadores en el ambiente hospitalario. Santiago actualmente trabaja en un equipo de farmacovigilancia y en el uso seguro de medicamentos. Voy a dejar que Santiago pues, haga su propia presentación y su introducción. Muchas gracias a las 46 personas que se han eh, agregado a este espacio. Y bueno, vamos a compartir esa bonita experiencia el día de hoy. Santiago, te doy la palabra. Yo no sé si ya tienes para poder compartir la pantalla. Hola, John, buenas noches. Sí, déjame ya comparto la pantalla. Allí pueden ver la presentación. sí, señor. Sí, sí se ve. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar presentes en este espacio tan dinámico que ofrecen. Mi nombre es Santiago Humada Tovar, químico farmacéutico egresado de la Universidad ICESI. Actualmente me desempeño en el cargo de químico farmacéutico en el programa de farmacovigilancia de Fundación Valle de Lili. Y con ustedes quiero compartir un espacio, 30-35 minutos, para contarles mi experiencia en el seguimiento de medicamentos trazadores en un ambiente intrahospitalario. El contenido que voy a mostrarles a continuación se divide en 6 partes. Primero vamos a definir qué son los eventos adversos a medicamentos, Hola. seguido de su presente clasificación. Sí, ¿alguien está hablando? Sí, y qué No. pena, les vamos a pedir el favor que por favor cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, seguido de la clasificación vamos a ver lo que es el impacto que causan estos eventos adversos a los medicamentos a nivel intrahospitalario. Seguido, la gestión que se realiza intrahospitalaria a nivel intrahospitalario de los eventos adversos a medicamentos. Luego, introducción en lo que es la metodología Global Trigger Tool y precisamente los medicamentos trazadores. Y finalmente, las conclusiones y las referencias. Primero que todo, eventos adversos a medicamentos. Colegas, ¿alguno podría definirme qué cree o qué piensa que es un evento adverso a un medicamento? Me gustaría escuchar una o dos definiciones como para saber si estamos calibrados o si es algo totalmente nuevo para todos, también es válido. Si no, entonces vamos a definirlo y así aprendemos entre todos. Bueno, Vamos a definir qué es un evento. Ah, bueno, ¿alguien había comentado? sí, los eventos adversos a medicamentos son situaciones esperadas que le generan un daño al paciente y son no intencionadas. Exacto, correcto. Entonces, la Fundación Europea de Cuidado Farmacéutico, gracias compañera, lo define como toda circunstancia implicada en la farmacoterapia. Puede ser real o potencial, es decir, que puede desencadenar algún resultado sanitario no deseado. También puede definirse como la posibilidad de que ocurra un suceso durante un tratamiento farmacológico con uno o con más medicamentos que puedan desencadenar y o materializar un daño en el paciente. Eso es importante también definir qué pueden o no causar y eso lo vamos a ver a continuación. Clasificación de los eventos adversos a medicamentos. Hay varias formas de clasificarlos y vamos a empezar por la prevenibilidad. Los que son prevenibles y no prevenibles. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, un EAM prevenible? Algo que se puede prevenir. Por ejemplo, un paciente que tiene un antecedente de alergia y aún así pues se le administra un medicamento al que se sabe que tiene el Exacto. antecedente. Muy bien, Ok, compañera, muchas de gracias. pronto, de Prevenible es pronto, toda acción que incurre en un error por parte del personal de salud, ya sean médicos, asistenciales, nosotros como químicos farmacéuticos, regentes de farmacia, etcétera. Cualquier acción que se salta algún protocolo o algún error humano. Y por el otro lado, lo no prevenible, que lo vamos a definir a continuación, es todo aquello que es innato como tal del medicamento. Otra forma de yo saber cómo se materializan estos eventos prevenibles es mediante este flujo que define el protocolo de Londres.
en el cual implican algunos factores contributivos, como por ejemplo la condición del paciente, si es un paciente crítico, algún factor, por ejemplo, el personal de salud, si están sobrecargados laboralmente, si ese día justamente se desveló y no durmió bien, entonces por problemas de sueño, da a posibles acciones inseguras. Esas acciones inseguras son todos aquellos errores que se dan por una desviación de protocolos, de guías, de prácticas clínicas o impuestas por la institución de salud. Y esto da origen a un evento adverso a medicamentos prevenible, lo cual también nos da pie a la siguiente clasificación y son por errores de medicación o por reacciones adversas. Tenemos errores de medicación sin daño, que es todo aquel que se alcanza a interceptar antes de que genere algún daño en el paciente, y con daño, que ya es cuando materializa un daño por mínimo que sea. Y reacción adversa es el otro tipo de AM que tenemos que estudiar acá, que son todos efectos secundarios de los medicamentos, algo que no se puede prevenir, porque no sabemos si justamente ese paciente, por ejemplo, con una administración de una quimioterapia va a tener un sarpullido o un rash. Es algo que es innato del medicamento y pues no podemos culpar al personal de salud por ello. Entendiendo como daño cualquier deterioro de la función física, emocional, psicológica o la estructura del usuario que implica un daño o un dolor por el mismo. Ahora vamos a ver lo que es un impacto de los EAMs a nivel intrahospitalario. Los impactos, cuando se materializan y llegan al paciente y causan un dolor, puede ser un leve dolor momentáneo. Como les decía, el paciente tras la quimioterapia puede tener sensación de astenia o de anemia, puede tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, algo que se espera. Es algo que con el paciente se trata en el momento y ya luego se da egreso. Pueden ser reacciones un poco más serias que requieran la hospitalización del paciente, una hipotensión arterial, descensos, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria, un sangrado, vómitos constantes, diarrea, algo que requiera la hospitalización, entonces el paciente se interna como mínimo un día. Pueden ser más graves aún, que que necesiten intervenciones para sostener la vida del paciente, un paciente que entra en shock hipovolémico, requiere reanimación con adrenalina, etcétera, entonces iría en esa clasificación. Pueden ser también un impacto que está permanente al paciente por una discapacidad. Un paciente puede perder un miembro superior, digamos, por una mala canalización de un vaso, se infectó y tienen que amputar el brazo, entonces eso puede ser también una discapacidad que puede correr el riesgo del paciente. Y por último, el más grave de todos es el fallecimiento, un paciente que realmente no se pudo controlar el evento adverso y pues desencadenó la muerte del paciente. Para hacer eso de una manera más organizada, la National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention definió este diagrama de torta en el cual integra todos los tipos de categoría en los que pueden entrar errores de medicación y reacciones adversas. Tenemos 9 categorías, de las cuales 4 son donde una de ellas no hubo error, que es la categoría A, son circunstancias que pueden generar un error a futuro, lo que veíamos ahorita de acciones inseguras. 3 de ellas que son de la categoría B a la D, que hubo un error pero no hubo daño. Es decir, se alcanzó a materializar el evento, pudo o no haber llegado al paciente pero no causó daño. Igual algunas acciones requieren que se monitoricen ciertos niveles de los pacientes con una toma de exámenes o estar pues vigilado por el personal de salud. Los que a nosotros nos competen el día de hoy son estos 5 de acá. Categoría E, ocurrió un error por mínimo que sea el paciente, pero se alcanzó a tratar y no requirió ninguna otra intervención. El paciente tuvo egreso normal. Categoría F es un error que ya desde la F hasta la I se consideran errores serios o reacciones adversas serias. Son todas aquellas que causan o prolongan hospitalización o la progresión a un nivel de atención más riguroso, que es, por ejemplo, de hospitalización a UCI o de urgencia de hospitalización. Aquellos que también incurren en un daño permanente al paciente, como les decía ahorita, un paciente que puede perder una extremidad o que se ve comprometida su vida. En este caso sería una categoría H, que necesitan una intervención para sostener la vida del paciente. Y por último, la categoría I, que es todo error que lleva como desenlace la muerte del paciente. Vamos a ver cómo es la gestión de estos eventos. En todo instituto de salud a nivel nacional y mundial requiere un programa de farmacovigilancia, el cual va a tener que recopilar todos esos reportes que nos hace el personal de salud. Entonces, todo da origen con la ocurrencia de un evento adverso. Se hace un error o una reacción y el posterior reporte del evento por parte del personal de salud, asistencial o médico. Entonces, ocurre una reacción adversa, un rash,
un dolor de cabeza, náuseas, entonces inmediatamente el personal de salud lo reporta al programa de farmacovigilancia. ¿Qué hace el programa? Entonces el programa revisa la historia clínica del paciente, el evento que tuvo, los medicamentos implicados, y con base en esa información ellos hacen unas intervenciones clínicas al personal médico para así saber si es pertinente seguir con el medicamento que causó el evento, si hay que suspenderlo, si hay que disminuir la dosis. Con base en eso también se generan planes de acción específicos, ya sean con los coordinadores de las áreas, si es en urgencias, pues definir un plan para que, por ejemplo, un error no vuelva a ocurrir y pues así disminuye su prevalencia. Y por último, realizar o modificar guías y protocolos internos para así tener una mayor seguridad del paciente en este sentido con la reacción que se vea materializada. Pero ¿qué pasa? Uno de los principales problemas a nivel mundial para los programas de farmacovigilancia es el problema de los subreportes. ¿Qué ocurre cuando ocurre un evento adverso a medicamento, pero el personal no lo reporta? Que el programa de farmacovigilancia nunca se va a enterar de ello y por ende no se van a poder hacer las intervenciones que mencioné anteriormente. Por ende, el paciente o los otros pacientes que ingresen van a verse expuestos a este posible EAM, ya sea un error o una reacción adversa. No se van a poder crear planes de acción específicos y por ende las guías y protocolos pues tampoco van a servir mucho para prever ese tipo de eventos. Entonces es muy importante y ellos en su momento dijeron, bueno, no nos llegan los reportes, sabemos que esos eventos se siguen materializando, tenemos que encontrar una forma de cómo captarlos antes de que nos lo reporten. Y allí es donde vamos a dar inicio a lo que son los medicamentos trazadores. Personalmente, tomé la metodología Global Trigger Tool del Institute for Healthcare Improvement, pues me parece que es la más completa que utiliza ese tipo de trazadores. ¿Qué son medicamentos trazadores? Todos aquellos que permiten identificar con cierto margen de error un evento adverso a medicamentos que ha causado daño en el paciente antes de que lo reporten o incluso después de que lo reporten para comprobar de que ese evento sí fue real. Esos medicamentos tienen, entre otras funciones, revertir efectos, tratar condiciones clínicas de los pacientes que hayan desencadenado otros medicamentos. En esta corta lista vemos unos de los ejemplos que citan el Institute for Healthcare Improvement, los cuales son difenhidramina y loratadina para tratar reacciones alérgicas. Por ejemplo, después de las quimioterapias es muy común que suelen dar loratadina para pacientes que tienen reacciones cutáneas o difenhidramina, cualquiera de estos dos. Pacientes pueden tener también prescrito el flumazenil, que es para revertir el efecto de las benzodiazepinas, midazolam, por ejemplo, cuando un paciente tiene sobredosis de estos medicamentos. La naloxona se utiliza también para revertir el efecto, pero de los opioides. Por ejemplo, cuando hay una sobredosis de fentanilo, siempre va a estar prescrita esta para poder antagonizar los efectos de estos opioides. El sulfonato sódico de poliestireno se usa para tratar la hipercalemia, pacientes con exceso de potasio, y la vitamina K se usa para revertir el efecto de la warfarina. Hay que tener en cuenta que esos medicamentos tienen otras indicaciones además de estas, es decir, no siempre que se haya prescrito esos medicamentos quiere decir que se van a utilizar como medicamento trazador. Hay que tener muy en cuenta esto. Y más adelante vamos a ver la integración de estos con otro tipo de trazadores que son los resultados del laboratorio. Nos ayudan junto con los medicamentos para hacer una identificación de EAMs de manera objetiva. Es decir, el medicamento lo que nos hace es sospechar de que el paciente tiene un evento adverso por medicamento y con el resultado del laboratorio lo comprobamos. Entonces, por ejemplo, cuando a un paciente se le solicita niveles de glucosa y están por debajo de los 50 miligramos por decilitro, entonces se dice que es un paciente que tiene hipoglicemia y hay que tratar con otros medicamentos, probablemente por un sobredosis de insulina. Cuando un paciente tiene sospecha de Clostridium difficile y tiene un test positivo, entonces allí ya entran a revisar en los perfiles farmacoterapéuticos de cada paciente si tienen un exceso de antibióticos, 2 o 3 antibióticos junto con la administración de omeprazol, pues pueden facilitar la infección por esta bacteria. Entonces, es un mecanismo que nos ayuda a indagar si este paciente u otros tienen esta bacteria. Los tiempos de protrombina parcial mayores a 100 segundos también nos pueden decir que hay un paciente que está sobreanticoagulado. Igual como el recuento de plaquetas nos quiere decir que hay una posible sospecha de sangrado o disminuciones de la hemoglobina en el paciente, y una creatinina por encima de 1,4 quiere decir que es muy probable que haya algún factor que esté alterando la función renal de los pacientes, probablemente por medicamentos, entonces hay que revisar los perfiles de cada paciente. ¿Cómo aconseja
la Global Trigger Tool del Instituto for Health Improvement hacer este seguimiento con los medicamentos y exámenes de laboratorio. Entonces, lo primero que ellos dicen es que todo instituto de salud que quiera adecuarse a esta metodología tiene que seleccionar internamente un listado de los medicamentos trazadores. Esto ya depende de cada instituto, los medicamentos que ellos consideren que son los que más se utilizan o por la población de pacientes que atienden. Si es de bajo nivel de complejidad, pues utilizará una lista más pequeña. Si es de un nivel de complejidad de 3 hasta 4, se utilizará una lista más amplia de 10 medicamentos, por ejemplo. Una vez definido esta sección de medicamentos, lo que se hace es una búsqueda de eventos adversos a los medicamentos mediante estos medicamentos trazadores. Es una búsqueda proactiva. La gente no me está reportando los eventos, entonces yo los busco. Selecciono un grupo de pacientes, ya sea diario, de manera quincenal o mensual, con los cuales voy a tener un objetivo y es revisar que esos pacientes tengan uno o más de estos listados de medicamentos que acabo de definir. Se hace una vitamina K, una difenhidramina, hidroxicina, sulfato de magnesio tópico, entre otros. Una vez identificamos que hay un paciente con uno o más de estos medicamentos, entonces ahora me voy a los registros clínicos, revisión de historias clínicas, exámenes de laboratorio, notas de enfermería, para que me quede lo más claro posible que el evento que presentó el paciente fue por un medicamento y no por una condición innata del paciente o era algo pues que el paciente ya traía extrainstitucionalmente. Una vez ya identifico que el paciente ya tiene estos, identifico que hay varios pacientes con esto, entonces lo hago es un resumen de los eventos adversos por medicamentos identificados en ese mes o en esos 15 días del estudio. Y hago lo que es una medición periódica. Digo, por ejemplo, en el mes de febrero del año 2024, identificamos gracias a la vitamina K, por ejemplo, 15 eventos adversos a medicamentos que no nos habían reportado al programa de farmacovigilancia. Y eso ya se empieza a hacer una medición anual para definir si un medicamento verdaderamente cumple su rol como medicamento trazador o definitivamente toca cambiarlo y agregar uno nuevo, por ejemplo. Esto se hace mediante una socialización de los resultados a los coordinadores médicos, asistencial y administrativo. Es como la metodología que ellos siempre recomiendan instaurar. Pueden haber menos o más pasos dependiendo de las necesidades de los centros de salud. Con base en esto, compañeros, entonces quiero que alguien me ayude a leer esa historia clínica y vamos a hacer juntos el análisis como si fuéramos del programa de farmacovigilancia. Entonces, alguien que se anime a leerlo, por favor. Yo te lo llevo a leer. Listo, John, muchas gracias. Bueno, paciente masculino de 66 años con antecedentes de tromboembolismo pulmonar, quien es hospitalizado el día 15 de abril por sospecha de trombosis venosa profunda. El día 16 de abril, el paciente presenta hematuria, por lo cual se le administra dosis única de vitamina K. Se suspende momentáneamente anticoagulación con warfarina y se solicita hemograma completo del paciente. Listo, John, muchísimas gracias. Entonces, también a la par me gustaría que alguien, como si fuera parte de un programa de farmacovigilancia, nos diga qué haría en este caso. Este caso ellos lo encontraron así revisando historias clínicas al azar. Entonces, ¿cuál sería como su paso a paso para llegar a la conclusión de que fue por un medicamento y no por una condición del paciente? Tenemos los antecedentes del paciente, que es un tromboembolismo pulmonar, la fecha de hospitalización, lo que presentó una hematuria, el medicamento que se administró, lo que pidió el médico, que fue un hemograma completo del paciente. Entonces, con esta información, ¿qué paso a seguir tomaría? Revisar la historia clínica más completa, si tiene tiempos de coagulación. Correcto. Entonces, eso es parte de lo que solicita el doctor tratante, el médico tratante, que es el hemograma completo. Entonces, lo que dice la compañera es muy cierto. ¿Por qué? Hay veces que nosotros a ojo podemos ver eventos que atribuimos inmediatamente a medicamentos, pero que son más por la condición del paciente. Hay pacientes que por su misma condición pues pueden tener estos eventos, no necesariamente tienen que ser por medicamento. Entonces, lo que se hace con esa revisión de las historias clínicas es cerciorarnos de que el paciente estaba recibiendo un medicamento que tuviera descrito ese evento adverso. Pongo el ejemplo. Este paciente tenía warfarina, ¿cierto?
allí dice, se suspende momentáneamente de anticoagulación con warfarina. Entonces, ahí ya nos podemos ir a una base de datos y buscar cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de la warfarina. Encontramos disminución, aumento del INR, del TP, de probablemente tenga un riesgo de sangrado mayor. Y esto es justamente lo que tiene el paciente, ¿verdad? Tiene hematuria. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es contrarrestar esta historia clínica con el perfil farmacoterapéutico del paciente y los medicamentos que tenía prescritos y estaban administrados. Entonces, vemos, en este caso, el paciente recibía acetaminofén, vía oral, 1000 miligramos cada 6 horas. ¿Este medicamento puede desencadenar lo que tuvo el paciente, sí o no? No, No, ¿cierto que no? Bueno, sigamos hasta revisar todos. Furosemida. ¿Puede causar hematuria la furosemida? Yo creo que no. No está descrito ningún No, estudio que pueda causar eso. no, muy difícil. Seguimos. Exacto, seguimos. Nefopam. Intravenoso, 20 miligramos cada 12 horas. Es un analgésico, no tiene descrito hematuria por ningún lado. Entonces seguimos revisando. Llegamos a la warfarina. La warfarina tiene los efectos secundarios que justamente presenta el paciente. A una dosis estándar, miren que una dosis de 10 miligramos para un paciente con sospecha de trombosis venosa profunda es una dosis adecuada. Pero allí ya estamos ante una sospecha de una reacción adversa a un medicamento. ¿Y cómo lo vamos a garantizar nosotros de que fue por un medicamento? Bueno, porque le prescribieron una vitamina K intravenosa, 10 miligramos, dosis única. Vitamina K se usa en muchos casos, se usa en pacientes neonatos para compensar los niveles bajos de vitamina K, pero como medicamento trazador se usa específicamente para revertir el efecto de la sobreanticoagulación por la warfarina, que es lo que yo les describí anteriormente con la lista de medicamentos. Entonces yo veo que el paciente tiene warfarina y tiene vitamina K, entonces yo ya entro a sospechar de que es muy probable de que el paciente haya tenido un evento adverso a medicamentos y entonces ahí yo ya tengo que actuar como programa de farmacovigilancia. ¿Cómo me voy yo a asegurar de que eso de verdad fue por la warfarina? Entonces vamos a contrarrestarlo con los exámenes de laboratorio. Vamos a revisar, estos son algunos de los resultados que tuvo el paciente. Vemos que como tuvo sangrado, tiene la hemoglobina un poco disminuida, 11,2 gramos por decilitro. Los hematocritos también un poco disminuidos, plaquetas igualmente. Y aquí vemos lo más importante, INR 6,2. ¿Ese resultado es normal o está alterado? Se encuentra por encima de lo Alterado. Exacto, se encuentra alterado, muy alterado, se encuentra elevado. Y esto se relaciona con la warfarina. También el último resultado, que es el tiempo parcial de tromboplastina, 150 segundos, cuando la referencia es de 25 a 35 segundos. Entonces, para que vean la importancia de este evento, si no lo hubiéramos encontrado por medicamentos trazadores, el paciente probablemente no hubiera presentado una opción para poder hacer un seguimiento y así evitar que pues, pacientes en un futuro pues, puedan tener este evento y así pues actuar de una manera más oportuna por la seguridad del paciente. Entonces quiero que entre todos los que estamos aquí presentes me ayuden con un caso y ustedes me digan de entre los medicamentos que voy a mencionar cuáles ustedes creen que es el medicamento trazador. Entonces es un paciente pediátrico que entra a servicio de urgencias por un rash cutáneo de más de un día. La mamá lo trae porque el niño no aguanta la picazón, y se rasca mucho el brazo, tiene todo el brazo rojo. Llega al servicio de urgencias y el médico tratante pregunta qué comió el niño o qué medicamento está tomando. La mamá dice que la comida normal y menciona que el paciente tuvo una administración de Advil jarabe, por ejemplo, que es ibuprofeno. El médico como tal lo ingresa y le administra un naproxeno. Le dice, listo, probablemente puede haber sido, entonces le administra un naproxeno para el dolor, porque el niño le está abriendo mucho el brazo. Resulta que el paciente al otro día vuelve con el mismo sarpullido. Entonces la mamá dice, no, yo le administré el naproxeno y el niño siguió con el rash, no se le mejoró y con mucho dolor. Entonces el doctor lo que hace es ingresarlo, lo hospitaliza porque el niño no aguanta el dolor y para el dolor le administra una dosis de diclofenaco. El paciente al otro día le da una dosis de loratadina, pero sigue con los mismos síntomas, el rash no disminuye.
¿Ustedes creen que allí ya hay una tendencia que es probablemente sean por medicamentos o es más condición del paciente pediátrico? Después de que recibió ibuprofeno, naproxeno y ahora diclofenaco. ¿Qué creerían Por ustedes? esto de la Pero localidad, no se ve Reacción afectada. alérgica. Yo Reacción creo que, alérgica. Ujú. Podría pero ser la reacción reacción no se alérgica a ve los generalmente, AINES, afectada. ¿no? alguien Alérgico a lo los por lo exacto, como una muchos lo posible dicen, entonces ahí alergia ya hay. sospechamos de una reacción alérgica, no a un medicamento, en este caso ya es diferente, es a un grupo de medicamentos, que es a los AINES. ¿Por qué? El niño recibió primero ibuprofeno y tuvo el sarpullido, el rash. Se le cambió a naproxeno para el dolor y siguió. Y ya de manera intrahospitalaria se le prescriben diclofenaco y el paciente sigue con su rash. Entonces ya el médico dice, bueno, ya es una relación, vamos a reportar esto. Entonces allí nosotros revisamos que todo el paciente, y le dieron dosis de hidroxicina para tratar eso, de difenidramina. Entonces empezamos a revisar y resulta que tienen esos 3 AINES. Entonces lo probable es que el niño sea alérgico no a esos medicamentos, sino al grupo de los AINES. Entonces nosotros hacemos la intervención como programa de farmacovigilancia, decimos, doctor, el niño viene con esta evolución médica, desde la casa hasta intrahospitalariamente, con AINES. Entonces es muy probable que sea. Ya el médico con su pertinencia revisa si es pertinente ponerle una reacción alérgica a esos medicamentos. Entonces, Interconsulta con el alergólogo. exacto, muy bien, compañera, para allá iba. Entonces, lo que ya hace el médico es consultar con el alergólogo y pues así determinar entre los dos con estudios si es verdad que fue por esa causa. Hay veces que un paciente viene y son alergias a medicamentos, entonces en este caso no sería un evento adverso a medicamentos, sino pues algo más de la alimentación del paciente. Pero es muy común que al servicio de urgencias o ya pacientes hospitalizados pues hagan reacciones alérgicas. Entonces ahí los medicamentos que nos ayudarían son la difenidramina, la loratadina o cualquier antihistamínico. Entonces, con esto dicho, vemos que esta herramienta nos permite la identificación oportuna de eventos adversos a medicamentos y con el fin exclusivo de disminuir al mínimo posible el daño en el paciente. Siempre eso se hace es garantizando al máximo posible la seguridad del paciente a nivel intrahospitalario. ¿Por qué? Porque es un paciente que por su condición de salud está muy expuesto a errores tanto humanos como sistemáticos, como de posibles errores de medicación y por los mismos medicamentos que esté recibiendo. Es un paciente polimedicado, tiene mucha probabilidad de tener una reacción adversa y un error de medicación. Entonces es muy oportuno llegar siempre como a la fuente de esto de manera rápida. Y además nos favorece para desarrollar guías y protocolos, como mencionaba. Si es un error de medicación, entonces en qué parte hace falta una barrera de seguridad, si es en la prescripción, si es ya al final en la administración, si es en la dispensación del medicamento. Entonces, con esto nosotros nos aseguramos de que para un futuros pacientes pues se disminuya esa prevalencia de eventos adversos a medicamentos. Entonces, personalmente eso es todo lo que les traía el día de hoy. Si tienen algunas preguntas, inquietudes, son más que bienvenidos a preguntar. Ok. John, ¿Se me escucha? muchas gracias, Santiago. Excelente charla. Hay una pregunta, una mano levantada. Ana María. Por acá la química farmacéutica Lina María Muñoz. Adelante, Lina. Lina, adelante. Lina, no se te escucha. Hola, buenas noches a todos. Ahora sí. Santiago, primero que todo, muchas gracias por la presentación, muy completa y muy concisa. Yo solamente quería anexar una cosita que viví mucho en los servicios y es que nosotros nos enfocamos mucho en los principios activos, en revisar los principios activos, pero hay pacientes, sobre todo con la presentación, por ejemplo, en tabletas, que presentan alergia no al activo, sino a los excipientes como la lactosa, bueno, y muchos otros excipientes que acompañan. Entonces,
Habían pacientes que de hecho no llegaban y nos decían, em, no puedo tomar cierta marca del medicamento. Y pues a uno le genera un poco al principio como de sorpresa porque el paciente está como predispuesto a cierto laboratorio que sabemos que todos tienen sus controles de calidad, pero definitivamente no es al activo, sino es a los excipientes. Entonces también como para que lo tengamos pues como en cuenta, porque eso nos sirve muchísimo a veces para poder sacar las conclusiones de a qué está haciendo realmente alergia al paciente y no es justo como tal pues al principio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lina, por la apreciación. Sí, también es que tener en cuenta que un paciente puede ser alérgico no a principios activos, sino a algunos excipientes que tengan los medicamentos. Se ve mucho cuando, por ejemplo, cambian de una marca genérica comercial, que el paciente presenta una alergia y cuando cambia a la genérica, por ejemplo, resulta que ya no la tiene. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Muchas gracias por la apreciación. Jenny tiene también la mano levantada. Jenny Tatiana Rodríguez. Buenas noches. Santiago, muchas gracias por la charla. En realidad muy interesante y creo que también pertinente para analizar las estrategias que estamos teniendo dentro de las instituciones de salud. Yo quisiera hacerte dos preguntas. La primera es que con respecto a los medicamentos trazadores, sabemos que muchas veces por las indicaciones que tienen puede ser un medicamento que se prescriba comúnmente dentro de la institución de salud y la revisión de historias clínicas se vuelve extensa. En cuanto a eficiencia y eficacia de la revisión de esos medicamentos trazadores, pues igual a la final uno puede decidir qué medicamentos revisar y qué medicamentos no. ¿Cuál sería el porcentaje que tú elegirías en esa eficiencia y eficacia? 30%, 40%, no sé. Esa pregunta es buena. Justamente mencionaba durante la charla que eso nos sirve llevar una medición de estos EAM que encontramos con trazadores para poder, después de un año, por ejemplo, de revisión exhaustiva con trazadores, definir de la lista de 10 cuáles son los más pertinentes. El porcentaje que tú dices, pues es algo más subjetivo. Ya es algo más como de, si quieren instaurar, no sé, un porcentaje de más del 50%, el 60%, o por frecuencia, por ejemplo. Entonces, pueden revisar de esos 10 que tienen en el primer año, cuáles fueron el top 5 que más EAM se identificaron y los 5 que menos. Entonces, ya considerar si esos últimos, del sexto hasta el décimo, considerar cambiarlos o añadir antes a esa lista. Ya es algo más como pertinencia de cada institución de salud y también del tipo de paciente que atienda. Si, por ejemplo, es una institución de salud que atienda a más niños, entonces es muy probable que lo que decía de la vitamina K, pues va a tener muchas prescripciones y hay pues que tenerlo en cuenta, ¿no? Probablemente por eso se han aumentado. Usando para ese tipo de procedimientos. Y otra forma es ya como programa de farmacovigilancia, es excluir a estos pacientes que van a este servicio en específico, ambulatorio, que es alergología, para así no tenerlos en cuenta en el proceso, porque pues sería, hablando así en términos pues, científicos, un falso positivo. O sea, el paciente se le está dando para tratar eso, pero es porque el alergólogo está buscando justamente a qué es alérgico el paciente. Entonces se puede excluir ese tipo de servicios y enfocarse solo, por ejemplo, en servicios de hospitalización. Sería una de las estrategias. Muchas gracias, Santiago. Listo, Jenny, con gusto. Kevin Noriega también tiene la mano levantada. Se escucha muy bajito. Bueno, primeramente, las gracias por en el primer punto, el primer caso clínico del paciente que tiene tromboembolismo, quisiera apuntar
de que la warfarina también podría ser pues un fármaco marcador, ¿sí? Porque pertenece a los grupos de los medicamentos que son de estrecho margen terapéutico. No se escucha. Sí, lo que está diciendo Kevin es que se escucha muy bajito, qué pena. Es que él considera que la warfarina, y es muy cierto, muy válida la apreciación, al ser un medicamento de estrecho margen terapéutico, puede ser tratado también como un marcador, un trazador. No sé si vas a decir algo más, Kevin, es que no se escucha muy bien. Entonces, de manera que esa posible sobrecoagulación, anticoagulación fue producida dentro del ámbito intrahospitalario, porque quizás el paciente viene con dicha marca de medicamento y dentro de la clínica se la cambian, ¿sí? Posiblemente en la clínica le cambian la hora en que le están dando pues, Qué pena, Kevin, es que no escuchó la última parte. Escuchas cuando dijiste que puede ser que internamente intrahospitalario pues, le cambien la hora de administración, ¿me estabas mencionando? Correcto, Santiago. Le pueden cambiar la hora y también, como ya pasa a ser un paciente del hospital donde se le suministran los medicamentos internamente, le cambian la marca también. Entonces, sabemos que los fármacos de estrecho margen terapéutico, pues, pueden tener, el paciente puede tener concentraciones supraterapéuticas con estos mismos cambios. Claro, claro, Kevin, sí. Muy apreciado lo que dices y es bueno también tenerlo en cuenta, por si quieren utilizar también la warfarina en ese caso como un medicamento trazador. Entonces, muchas gracias por la apreciación, Kevin. Ok, un gusto. Listo. En el chat tenemos una pregunta de JDG. Dice, buenas noches, tengo una pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles son los medicamentos que más sensibilidad tienen para detectar estos eventos adversos? Gracias por la charla. Entonces, de lo que llevo trabajando con medicamentos trazadores, de los que mencioné en esta exposición, lo que son la loratadina, hay muchísimos pacientes con quimioterapia que presentan reacciones adversas como reacciones cutáneas, náuseas y eso pues como tal pues, puede tratar. También el biperideno para revertir, por ejemplo, los efectos del haloperidol, también es uno muy usado. La vitamina K, precisamente. Diría que son como los tres más de los que están descritos en el Global Trigger Tool, los que más se pueden decir que tiene mayor sensibilidad para encontrar estos ADN. Joiner también tiene una pregunta. Hola Santiago, sí, agradecerte primero que todo A mí no me por este cuadraron pan de espacio yuca. en donde nos muestras una forma, una estrategia para realizar análisis de eventos adversos, encontrar este tipo de casos que se pueden presentar que muchas veces desconocemos que están sucediendo en la población, en algún caso pues la población de pacientes que se encuentran en una institución de salud. La prestación estuvo muy completa, pienso yo. También tengo una consulta. En el caso de los pacientes que, si por cierto caso tiene el antecedente dentro de su historia clínica descrito que es alérgico a algún medicamento y aún así se lo prescriben, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿O cómo nosotros podemos intervenir en esos casos cuando se presenta ese tipo de información? Listo, Pues tú Joiner, nos muchas comentabas gracias por que, tú nos comentabas que esos casos existen cuando se presenta paciente reacción alérgica sin conocer, pero en el caso de que se conozca, ¿qué sucede en esos casos? ¿O cómo podemos intervenir? ¿O qué hacemos nosotros desde el programa de farmacovigilancia? Listo, Joner. Esa apreciación que hice Joner es muy importante y muchas gracias por hacerla. Ese caso se puede dividir en dos. Entonces la respuesta puede ser dos. El paciente, la primera vez que ingresa, se le detecta la reacción adversa al medicamento y se cataloga como una reacción alérgica, ¿verdad? El deber ser es que el médico llene en el sistema o le diga al paciente en la historia clínica, hey, eres alérgico al medicamento tal, por ejemplo.
vamos a poner un antibiótico, a la penicilina, que es uno de los más comunes. Es deber del médico hacerlo. Si en la siguiente visita del paciente al servicio de salud se le vuelve a administrar penicilina, ya no estamos hablando de una reacción adversa, es algo que no es prevenible, pasa a ser prevenible. ¿Por qué? Porque ya hay un reporte, ya hay un informe de que el paciente es alérgico a ese medicamento y aún así en el servicio de salud se le administra ese medicamento. Entonces ahí ya estamos hablando de un evento adverso medicamento, de un tipo de error de medicación con daño, porque el paciente volvió a tener los síntomas de la reacción inicial. Entonces lo que dice Joyner pasa y es muy probable que siga pasando al no haber una comunicación adecuada entre el personal de salud, o hay veces el paciente no sabe a qué es alérgico. Entonces ese tipo de paciente tiene que tratar con educaciones, decirle, preguntarle siempre a qué es alérgico un paciente. Antes de administrar un medicamento, siempre preguntarle a qué medicamento es alérgico, si está en la historia clínica, revisar antes de prescribirlo. Son barreras de seguridad para evitar que pase esta situación. Entonces, muchas gracias por la apreciación. Voy a leer dos preguntas que están en el chat de Liz Contreras. La pregunta número 1 dice, ¿consideras al Sugammadex como un medicamento trazador? De ser así, ¿qué estrategias han implementado para que los anestesiólogos y el personal de quirófanos en general comprenda la importancia del seguimiento del uso de este medicamento? Esta pregunta es buenísima y es porque en el ámbito intrahospitalario, a nivel de anestesia y cirugía, el Sugammadex prácticamente se da indiscriminadamente para revertir el efecto de la sedación de los pacientes. Está escrito en la práctica clínica que solo se puede hacer cuando el paciente, después del tiempo calculado de la cirugía, no responde. Ya es algo un poco más complejo de tratar porque son cálculos muy exactos. Pero hay veces donde de los 100 pacientes de cirugía de un día, 90 tienen Sugammadex, lo que uno dice, bueno, lo normal y lo que se espera es que un paciente con una dosis establecida, por ejemplo, de Propofol, a los 30 minutos, por ejemplo, ya el paciente esté despertando. Entonces, ¿por qué le tienen que administrar Sugammadex? Nosotros trabajamos con Sugammadex, es un medicamento trazador, pero es muy difícil asociarlo a un evento adverso de medicamentos porque es muy difícil identificar si se dio realmente porque el paciente lo requería, porque fue una sobredosis, por ejemplo, de un anestésico, o fue porque los anestesiólogos, para fácilmente dar finalizada la cirugía, pues le administran una dosis de Sugammadex. Entonces, esa pregunta también es una muy buena pregunta de investigación, se podría hacer. La única forma es ya ir a la fuente y pues consultar con los anestesiólogos el porqué de esa dosis. Es un poco más complejo que con los otros, que es más evidente, pero pues se podría hacer de esa forma. Y la segunda dice, a manera de información profesional, su especialización en seguimiento a medicamentos, ¿en qué situación se puede cursar? Como tal, la especialización a seguimiento de medicamentos se puede hacer de manera virtual. Hay muchas universidades en el extranjero que la dan, universidades de España, por ejemplo, Universidad de Granada, de Salamanca. La mayoría de referentes a nivel clínico de los farmacéuticos, de los químicos farmacéuticos están en España. España es un país que el nivel del químico farmacéutico está prácticamente a la par que el del médico, entonces es muy buen lugar para hacer especializaciones. Entonces, muchas gracias por las apreciaciones. Norma Sánchez dice muchas gracias por la charla, un tema muy importante, muchas gracias por el comentario. Y Manuela Ávila Padilla pregunta, ¿considera laxantes por medicamentos con carga anticolinérgica o opiáceos? Es muy frecuente en mi población, atención domiciliaria y de cuidados paliativos. En este caso, como mencionas, tu población son atenciones domiciliarias y cuidados paliativos, es decir, tienes un grupo más cerrado. Entonces, en este caso, la lista no sería tan amplia. Ya tienes que jugar con qué medicamentos son los que más se administran a este tipo de pacientes. Entonces, pseudoanalgesia, por ejemplo, cuidados paliativos, entonces puedes tener en cuenta el flumazenil y la naloxona para revertir una posible sobredosis de estos medicamentos. Por ejemplo, ya eso sería algo más subjetivo, que son los dos que te puedo como recomendar en el momento. Y bueno, muchas gracias por la apreciación. Alejandra Muñoz, ¿tiene la mano levantada? Sí, hola, buenas noches. Retomando un poco el tema del Sugammadex, pues te entendí que tienen el Sugammadex en tu institución como trazador, sin embargo, no todos los usos de Sugammadex llevan a análisis de farmacovigilancia, porque validas como la utilización con el anestesiólogo o lo comprendí de pronto de forma errónea.
No, el solo hecho de que ya lo tengamos en nuestra base como medicamento trazador requiere una intervención por nuestra parte. Entonces nosotros lo que hacemos es revisarlo y nos damos cuenta de que pues está prescrito muchísimas veces. Entonces lo que nosotros hacemos es revisar siempre cálculo de dosis de los anestésicos utilizados, por ejemplo, propofol o si son con midazolam, por ejemplo, remifentanil. Si vemos que ese cálculo está bien, que es la dosis adecuada para el paciente, pues ahí ya lo que hacemos es ir a la fuente, preguntarle pues directamente al anestesiólogo el por qué, si es que de verdad el paciente lo requirió, no despertó después de la cirugía, tuvo un efecto de letargo. Entonces es bueno como diferenciar esas dos cosas. No es que no se haga la gestión, sino que requiere un paso extra, que es ir a la fuente e indagar con los profesionales. Esa es como la diferencia. Y en ese caso que confirmes con el anestesiólogo que las dosis de los medicamentos fueron correctas, sería un evento adverso no prevenible. Sí, sería no prevenible, correcto. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la apreciación. Cristian Cuello dice, para Sugamaes hay que tener en cuenta el factor económico, ya que es un medicamento costoso. Es muy apreciado lo que dice y es la verdad uno de los que se usa de manera indiscriminada, como decía ahorita un compañero. Y nuestro llamado es no siempre utilizarlo para facilitar así la finalización de una cirugía, porque al fin y al cabo los cálculos para una cirugía son exactos, deberían serlo, y solo utilizarlos donde realmente se requiera, que es un paciente ya, por ejemplo, paciente adulto mayor o un paciente pediátrico que realmente lo requiera. Pero sí es muy buena apreciación de Cristian. Ferman Núñez dice felicitación al colega, muchas gracias por la apreciación. Mercedes, muchas gracias, excelente presentación. Sugamaes muchas veces, le dice la cuefelina, Sugamaes muchas veces la formulan, pero no lo administran en la sala de procedimiento quirúrgico y lo devuelven, pero sí lo solicitan por si se presenta la emergencia. Eso es correcto. El paciente lo tienen ahí por si acaso, pues el paciente lo llega a necesitar, pero ahí nosotros también la diferencia que lo que hacemos son medicamentos que ya hayan sido administrados. Entonces, de toda esa población que tiene prescrito Sugamaes, vamos a los que se le administró el medicamento y vamos a indicar el por qué si realmente el paciente lo requirió. Bueno, muchas gracias por la apreciación. Juan, ¿tiene la mano levantada? Sí, bueno, en ciertas ocasiones, muy buenas noches, gracias Santiago por esta capacitación muy buena. En ciertas ocasiones que se usa Sugamadex, también hay que hacer un seguimiento de calidad de los medicamentos, porque no únicamente podemos pensar en una reacción adversa, sino también tenemos que mirar si de pronto hay un posible fallo terapéutico y pues lo que hacemos nosotros en la institución es que le hacemos seguimiento como problemas de calidad del producto que valga la redundancia, dio origen a la reacción adversa o al fallo terapéutico. Correcto, muy buena apreciación, Juan. También hay que tener en cuenta que es muy probable que a nivel de cirugía haya pacientes donde o requieran más dosis de sedación y por esa misma dosis pues al final requieran esa dosis de Sugamaes para revertirlo, pero son casos puntuales en los cuales sí se identifica que hay una dosis mayor por cuestiones del paciente. Por ejemplo, si es un paciente con condición de obesidad mórbida, por ejemplo, que requiera mucha más dosis de propofol, al final el paciente, su proceso al final de la cirugía lo va a requerir. Entonces, población también hay que tener en cuenta eso. Por el contrario, si es el fallo terapéutico que menciona Juan. Muchas gracias por la apreciación. John Jairo también tiene la mano levantada. Hola Santiago, buenas noches, muchas gracias. Excelente presentación. Pues queríamos traer a este espacio estos temas que creo que es de vital importancia para todos. Santiago, yo quiero más bien es como reforzar el tema de no solamente seguir el medicamento, sino seguir lo que yo siempre he querido pues también con los estudiantes y en la práctica, seguir los laboratorios clínicos. Yo creo que es algo y una competencia que tiene que ir ganando el farmacéutico en poder revisar la historia, pues es que nos quedamos revisando la historia, revisando la documentación clínica, médica y enfermería, pero si nosotros adquirimos la competencia de poder revisar los laboratorios clínicos,
creo que podemos también identificar y convertirse en elementos trazadores. Y lo hemos visto en la práctica clínica. Ejemplo, la importancia que tienen los triglicéridos para poder identificar qué fármaco está generando un evento adverso, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar toda la gama de medicamentos hipnóticos y hasta barbitúricos, empezando por el propofol, empezando por la nutrición parenteral, en la importancia que el farmacéutico aprendamos a evaluar, por ejemplo, unos gases arteriales. Pocas veces en la práctica clínica miramos un gas arterial, y un gas arterial es tan importante como un medicamento trazador como el que están hablando ustedes del Sugamadex. Por ejemplo, la toxicidad por nitroprusiato cuando uno ve el tiosanato en los gases arteriales, la disminución del CO2 y la disminución del pH. Uno dice, bueno, ¿por qué tiene disminuido el pH? ¿Por qué tiene positividad el tiosanato? ¿Por qué la relación bicarbonato-sodio está afectado? Y todo eso lo produce el nitroprusiato. Entonces, volver o volcar a los farmacéuticos desde la parte clínica, en la evaluación de los laboratorios, para identificar eventos adversos, se llama farmacovigilancia activa. La importancia que tiene unas pruebas hepáticas solamente con una ST elevada, una LT elevada o una bilirrubina, y uno va a la formulación y ve que los pacientes tienen anticonvulsivantes, por ejemplo. Ese es un marcador que nos puede decir que estamos frente a un evento adverso. Y de hecho así lo dice el Tiger Tour, o sea, no solamente mirar la parte de los medicamentos, sino los laboratorios. Y aquí podemos revisar los múltiples laboratorios que se toman a nivel intrahospitalario. Un simple hemograma le arroja a uno qué tipo de medicamento le está generando un evento adverso asociado a un fármaco. Yo siempre lo he dicho, lo que pasa es que muchos estudios a veces no lo ratifican, los eosinófilos, el síndrome de Drett asociados a los fármacos, y muchos fármacos que todos los días los colocamos entre la parte clínica producen esos efectos adversos. Entonces también la recomendación es no solamente ver el medicamento, sino ver la fisiología del paciente. La fisiología del paciente no le arroja qué eventos adversos estamos teniendo al frente de la formulación del paciente. Yo creo que es importante también mirar esa parte, y bueno, en algún momento dar una conferencia de estas, que creo que también es otra parte de hacer farmacovigilancia activa, como tú lo has dicho. O sea, muchas gracias. Muchas gracias, John, por la apreciación. Sí, es muy cierto lo que dice don Jairo, y es siempre correlacionar el uso del medicamento con el seguimiento de estos exámenes de laboratorio. Estos a pacientes hospitalizados por lo general se le hacen durante su estadía, por ejemplo, en una sala de UCI. Entonces el hemograma es prácticamente algo que se vuelve compañía del paciente en toda su estancia, se hace diario. La toma, por ejemplo, de electrolitos. Entonces, como decía John, hay niveles que se aumentan o disminuyen luego de la administración de uno o de más medicamentos. Entonces también hay que tener esa progresión y detectar justamente ese aumento para poder realizar intervenciones a los médicos. Entonces también es muy importante ir de la mano con los resultados de laboratorio. Santiago. Sí. ¿Me escuchas? Bueno, Sí, simplemente para decir gracias por participar, por compartir tu experiencia. Hermosa conferencia, sobre todo por la didáctica activa que has aplicado para ejecutarla, sumamente participativa, enriquecedora. De verdad, muchísimas gracias, muy interesante. Quiero felicitarte y formularte una pregunta que hay acá en el chat, que dice una colega, Geraldine Ramírez, pregunta, luego de felicitarte, ¿qué consejo le darías a un químico farmacéutico que está iniciando su experiencia en el ámbito de la farmacovigilancia para lograr un programa exitoso en su institución? Bueno, Yasmin, muchas gracias. A la compañera Geraldine, también gracias por su pregunta, por su apreciación. Es muy importante que la labor del químico farmacéutico en el área de farmacovigilancia, primero que todo, considero que la apasione. Es algo que
a la persona le debe gustar muchísimo porque al final y al cabo uno va a contribuir con su granito de arena en la seguridad del paciente. Va a facilitar la evolución, la progresión de la salud del paciente. Entonces, lo que considero es leer, investigar muchísimo. Por ejemplo, esta institución, que es el Instituto for Health Improvement, tiene muchas guías y mucho material que puede facilitar justamente la implementación de este tipo de programas de farmacovigilancia, lo que es ayudar a diferenciar los tipos de eventos que se pueden desencadenar luego del uso o mal uso de estos medicamentos. Entonces, partiendo por ahí, buscar bibliografía. En este caso, en Colombia, el INVIMA también tiene muchos artículos al respecto, algunos traducidos de entidades extranjeras, internacionales, otras adaptadas a la legislación colombiana. Entonces, es un muy buen inicio para aquel que está iniciando, digamos, en la farmacovigilancia, buscar ese tipo de información. Segundo, es muy bueno saber ir como de la mano del conocimiento del cómo actúan los medicamentos para poder saber y predecir justamente estos eventos a los pacientes. Es algo muy bueno también contar con este tipo de estrategias que son la Global Trigger Tool para saber qué medicamentos pues pueden ayudarme justamente a facilitar esa labor al momento de gestionar este tipo de eventos. Entonces considero que es algo que tiene que ir de la mano. La búsqueda de información bibliográfica, instruirme en cómo funciona realmente la farmacovigilancia y cuál es su principal objetivo, y de allí ya expandirse, ir de la mano con el médico, ir de la mano con el personal asistencial de enfermería y también pues relacionarse con el paciente. Ese es como el consejo que puedo dar desde mi experiencia. Muchas gracias, Geraldine, por la pregunta y Yasmin también por la socialización. John Jairo, por favor. Gracias, Santiago, muy amable. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. John Jairo Echeverry, por favor, compañero de la Unidad Regional Valle. Hola, Yasmin, no, muchas gracias. Muchas gracias, Adelante. Santiago, por haber aceptado la invitación a este espacio. Créeme que estamos forjando y formando generación del conocimiento, de conocimiento nuevo a personas nuevas, ¿cierto? Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder compartirnos esa experiencia tan bonita que es la farmacovigilancia activa, la farmacovigilancia pasiva. Creo que en todo lado donde estemos se hace farmacovigilancia. La invitación a todos, creo que quedamos 66 participantes, éxito, yo creo que 66 a esta hora es una buena representación de que es un tema muy interesante. Se alcanzaron a unir 92 personas y creo que la farmacovigilancia siempre va a ser un tema muy importante en todo lado. Entonces yo creo que, no, muchísimas gracias, Yasmín, eh, a ti también por no dejar caer el espacio. Eh, bueno, nos vemos el próximo jueves con otro tema y en las redes sociales pues le estará colocando la actividad del próximo, de la próxima sección. También invitarlos que en el chat está la lista de asistencia y está la invitación a poderse agremiar a la asociación. Y bueno, también es un saludo a que nos vemos a los que puedan ir en el mes de mayo al Congreso de Farmacia Hospitalaria en Barranquilla y allá nos estaremos viendo, compartiendo conocimientos. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues como último mensaje, recuerden que farmacovigilancia somos todos. Entonces, mil gracias a todos por sus intervenciones y por su asistencia. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves farmacéutico de su Unidad Regional Valle. Feliz noche.